Bien, este es el video en el cual vamos a hablar sobre mean encoding, en donde la idea es codificar a las variables categóricas de acuerdo a los valores de labels que tiene asociados. Veamos, por ejemplo, este caso, ¿sí? Donde teníamos la variable categórica ciudad con cuatro valores posibles: Moscú, París, Roma y Londres. El label, en nuestro caso, era la columna add. Fíjense que para Moscú tenemos un cero, luego tenemos un uno y luego tenemos otro cero. Si hacemos un promedio de cero, uno y cero, nos da 0,33. Entonces, a Moscú, al valor Moscú lo podemos reemplazar por 0,33, ¿sí? Reemplazamos a la variable categórica por una columna, una sola columna, en donde cada vez que la variable tomaba valor Moscú, vamos a poner un 0,33. Para París es 0,5 porque París aparece dos veces, una con uno y una con cero, ¿sí? Londres solo aparece vez con uno, entonces tiene un uno, y Roma aparece cero las dos veces, entonces va a valer cero. Veamos ahora qué es lo que hicimos. El primer punto interesante es que la columna la reemplazamos por una única columna, no importa la cantidad de valores que haya, pueden ser cientos de miles o pueden ser millones. La segunda característica importante es que establecemos un orden entre las variables, ¿sí? Aquello que estaba tan mal de poner arbitrariamente Moscú 1, París 2, Roma 3 y Londres 4, ahora lo estamos haciendo correctamente, porque cuando decimos Roma 0, Moscú 0,33, París 0,5 y Londres 1, lo que estamos haciendo es ordenando los posibles valores de esa variable categórica de acuerdo a la probabilidad que tenemos de que ese valor implique que el target sea uno, ¿sí? Que el label sea uno. El gran problema de esto es que se filtra el label, ¿sí? El label que estamos tratando de predecir, que es algo que no debería formar parte de ninguna manera de nuestras variables, se nos está filtrando en cierta forma. En muchos casos este filtrado es algo que no tiene mucha incidencia, pero en otros casos nos puede crear una situación de overfitting bastante importante, en donde de acuerdo a los valores de codificación de estas variables categóricas codificadas con mean encoding, algunos modelos podrían deducir el valor del label teniendo en cuenta únicamente estos números, y eso sería sumamente negativo, porque luego, cuando lo queremos volver a hacer en producción con datos nuevos, con datos que no están en el set de train, vamos a fallar espantosamente. Entonces lo que vamos a tratar de ver es algunos remedios o algunas soluciones para mejorar esto. Antes que esto, estas son algunas de las fórmulas posibles que podemos tener para mean encoding, ¿sí? P es la cantidad de casos positivos dividido positivos más negativos, que es lo que hicimos, pero también podría ser el logaritmo de P sobre N por 100, o la sumatoria de los positivos, o los positivos menos los negativos. Y quiero aprovechar este slide que muestra muchas fórmulas distintas para hacer un mean encoding, para comentar que podríamos hacer un mean encoding sin usar los labels, ¿sí? En muchos casos, este truco de convertir variables categóricas en números es muy poderoso y podemos evitar el label. Por ejemplo, supongamos que una variable categórica estamos codificando, no sé, pasajes vendidos, por ejemplo, cosas por el estilo, y una de las variables es la ciudad, ¿sí? Y lo que queremos predecir es, no sé, eh, si la persona debe viajar o no, o el costo del pasaje o algo así. La ciudad, ¿sí? Que es una variable categórica con tantos valores posibles como ciudades hay en el mundo, la podríamos codificar no solo como el promedio label, sino como a lo mejor otro promedio que tenga sentido para nuestro problema, como por ejemplo el promedio de los tickets que tienen como origen esa ciudad, ¿no? Entonces, con ese truco podemos convertir a la variable categórica en un promedio, y a veces sin filtrar el target. ¿Por qué? Porque podemos usar un promedio histórico, ¿sí? ¿Cuál es el promedio histórico de pasajes desde Buenos Aires a cualquier lado, ¿sí? Probablemente los pasajes desde Buenos Aires hacia cualquier lado, o desde San Pablo a cualquier lado, sean más baratos que los pasajes desde Sydney a cualquier lado. Entonces, haciendo este promedio, que es un promedio histórico y que no filtra ningún label o ningún target, podemos establecer un orden que tiene sentido para a nuestros valores de la columna categórica, ¿sí? Es algo que es sumamente importante tener en cuenta,
porque cuando lo podemos hacer en general es muy muy bueno para nuestro modelo. Pero bueno, supongamos que no tenemos otra cosa salvo el label para usar. Vamos a hablar de algunos remedios para evitar que se nos filtre tanto el label en nuestro set de entrenamiento, ¿sí? Lo primero que podemos hacer es usar cross-validation para codificar los valores de la variable categórica en base a los valores de los labels, pero en otra parte del set de entrenamiento, ¿sí? Podemos separar nuestro set de entrenamiento en k-folds y luego por cada fold el valor de las variables categóricas lo calculamos en base al promedio de los labels para esos valores en los restantes folds, ¿sí? En este ejemplo estamos usando leave one out cross validation, es decir, que vamos a hacerlo registro por registro, ¿sí? Pero podríamos hacerlo para cualquier variante. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, para el primer registro que vale Moscú, lo que hacemos es tener en cuenta los otros cuatro registros. Y para los otros cuatro registros tenemos dos unos y dos ceros. Entonces, para nuestro primer registro, la codificación de Moscú es 0,5. Para el segundo registro tenemos un 0, un 1 y dos ceros. Si sacamos ese segundo registro, si lo obviamos a ese segundo registro del set de datos. Por lo tanto, la codificación sería 0,25, ¿sí? Y de la misma forma codificamos cada valor. La ventaja que tiene esto es que para codificar cada valor de cada registro no usamos el label de ese registro, ¿sí? Esto es muy interesante. Las desventajas son dos. Una es que la codificación es ahora inestable porque para el mismo valor de la variable categórica tenemos distintos números, ¿sí? Que con muchos datos esto a veces no es tan grave. La otra desventaja es que podemos seguir filtrando en cierta forma los labels, ¿sí? No usamos el label del registro en sí, pero sí usamos los demás labels. ¿Qué podemos hacer? Podemos aplicar algún tema de smoothing, ¿sí? Podemos hacer, por ejemplo, el promedio de los labels por la cantidad de filas que estamos usando. Eso es sumarle el promedio global, ¿sí? El promedio global es el promedio global de todos los labels, ¿sí? ¿Cuántos positivos hay? Por un alfa y dividirlo sobre la cantidad de filas más alfa, ¿sí? Donde alfa regula la cantidad de regularización a usar. Si alfa es cero, ¿sí? Tenemos min encoding como siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el promedio del target por rows dividido rows, que es el promedio del target. Si alfa es un número muy grande, va a tender al promedio global, es decir, que va a ser el mismo valor para cualquiera de los posibles valores de la categórica. Todos van a valer, no sé, 6,3. 0,23, ¿sí? O 0,28, ¿sí? 6,3 y 0,1 no puede ser, ¿no? Pero supongamos 0,23, ¿sí? Entonces, si alfa es muy grande, nos tiende a que todos los valores posibles de la categórica tengan el mismo valor, ¿sí? Entonces hay que encontrar cuál es alfa y obviamente es un hiperparámetro más a tunear. Otra posibilidad es agregar algo de ruido, ¿sí? Agregarle a cada codificación un poco de ruido, ¿sí? Algo de ruido laplaciano o algo por el estilo, que lo podemos usar en conjunto con leave1out cross validation y la cantidad de ruido que tenemos que agregar y la forma de modelar ese ruido también son hiperparámetros que deberíamos tunear. Finalmente, otra forma popular es lo que llamamos expanding min. Para el expanding min necesitamos que nuestro dataset tenga una variable que tenga que ver con el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ordenamos el dataset por tiempo y cada vez que llegamos a un valor de la variable categórica lo codificamos en base al promedio de los labels antes, ¿sí? Para todos los registros que ocurrieron antes del registro con el cual estamos trabajando. Esto tiene sentido, ¿por qué? Porque los labels de las cosas que ocurrieron antes de ese registro son cosas que conocemos. Entonces, esto no nos filtra el target porque si yo sé que ayer vendí uno, antes de ayer vendí dos y antes de ayer vendí tres, ese 3 más 2 más uno, ese promedio de esas tres cosas lo puedo calcular para los datos del día de hoy, ¿sí? Entonces puedo codificar, no sé, el ID de la sucursal en donde estoy vendiendo como el promedio de ventas de la sucursal en el pasado, ¿sí? Esto, obviamente, es una forma muy interesante de hacerlo. Como desventaja, tiene de nuevo que las codificaciones son inestables, ¿sí? Para el mismo valor de la variable categórica, su codificación va a ir cambiando.
Fíjense que esta es una forma muy simple de hacerla en pandas usando CumSum, que es el valor acumulado, ¿sí? Y CumCount, que es la cantidad acumulada, y de esa forma el promedio entre CumSum y CumCount hasta el momento, ¿sí? Nos daría el valor de esa variable categórica. Como decía antes, es necesario que el data frame esté ordenado por tiempo, y acá hay que tener muchísimo cuidado porque algunas bibliotecas suponen que el dataset está ordenado por tiempo y aplican esto, ¿sí? Por ejemplo, catpust usa expanding min, y si nuestro dataset está ordenado al azar va a ser algo absolutamente aleatorio, ¿sí? Va a aplicar expanding min para un orden aleatorio, y eso es bastante problemático, ¿sí? Muy bien, en nuestro próximo video vamos a hablar sobre cómo crear features que tengan que ver con la interacción entre dos o más features de nuestro dataset.